Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy pues vamos a trabajar en la clase de física. Vamos a exponerles en este video lo que es el tema de suma o adición de vectores a través del método de las componentes vectoriales. Para ello vamos a exponerles el problema número 3.33 del libro de Tippens, en el cual antes de comenzar quiero hacer mención de las fórmulas que vamos a utilizar. Esta fórmula ya la habíamos utilizado anteriormente, solamente es un pequeño recordatorio de lo que vamos a aplicar ahorita. Recordar que estas dos primeras fórmulas me representan las componentes vectoriales de un vector, en el cual fx igual a f coseno de teta me representa la componente horizontal y fy representa la componente vertical. R es la representación del vector resultante, que es igual a la sumatoria de las componentes vectoriales horizontales al cuadrado más la sumatoria de las componentes verticales al cuadrado. Quiero mencionar que aquí utilizo la letra R porque estamos hablando no solamente de un vector, sino que de varios, por eso utilizo la R, que es como una suma de todas las componentes horizontales, igual que acá todas las componentes verticales. Y este es la tangente para encontrar el ángulo al cual va a estar dirigido dicho vector, que es igual al valor absoluto de RY sobre RX. Para ello entonces me dan este problema, que la información es bien corta, todo se enfoca en función de una figura que me van a dar en el problema mismo. Dice que calcule la fuerza resultante que actúa sobre el perno de la figura 3.31. Esta figura 3.31 que me dice el problema es esta que aparece aquí. Aquí la dibujé, en el libro de Tippens también aparece, solo es de buscarla. Sale no en el ejercicio en sí, sino que tiene que irse usted, bueno, en el ejercicio sí, un poquito más adelante sale esta figura, búsquela como figura 3.31 y ahí le va a aparecer la figura de un perno, que es este, en el cual ustedes ven en líneas de color rojo los que son las fuerzas que están interactuando en dicho perno, en el cual hay una vertical de 600 newton, hay una 20 grados que es de 400 newton y hay una 60 grados que es de 500 newton. Este es el diagrama en sí. Esto ya se lo dan, jóvenes. Esto no es que yo se lo estoy dibujando ahorita, sino que ya el problema se lo da. Y cuando a mí me dan un dibujo es una ayuda que me brindan, ya que con este dibujo es más fácil hacer un diagrama de cuerpo libre. En otras palabras, voy a hacer un plano cartesiano que me indique todas las fuerzas que están interactuando en dicho perno. Para ello aquí lo dibujé, aquí abajito. Esto es después de que si a usted le da una figura, haga el plano cartesiano indicando todas las fuerzas que le está dando el mismo problema, la figura misma. Empecé de arriba hacia abajo en el sentido antihorario al movimiento de las manecillas de reloj, entonces voy a indicar a esta fuerza de 600 newton, ya que no me da un nombre para ella, yo le puse de nombre A. Este vector lo llamé A y es de 600 newton, ¿ya? Este otro vector, siguiendo la trayectoria antihoraria al movimiento de las manecillas de reloj, a este le llamé B. Este vector B sería de 400, aquí lo indiqué. Y el ángulo de este vector B es 20 grados. Y en color azul he dibujado el vector C, que sería este de 500. Aquí le puse C igual 500 y el ángulo es de 60, que el mismo dibujo ya me lo daba. Es importante mencionar, antes de hacer cualquier problema, es importante hacer ese plano cartesiano con sus respectivas variables o nombres de los vectores, identificando la magnitud, o sea la cantidad de cada vector A, B, C, y el ángulo que tiene cada uno de ellos. Si ustedes se fijan en la figura, este vector B de 600 newton no me dan un ángulo. Para el vector B y el vector C sí me dan, pero el vector A no me lo dan. Entonces lo sabemos por definición que este es un ángulo recto, ¿no? Y si este es un ángulo recto, sabemos que esto de aquí, recuerde que de aquí empezamos a medir este 0 grados y cuando vimos el método gráfico, y siempre lo movemos en sentido antihorario, o sea que este ángulo aquí, si es un ángulo recto, debe de medir 90 grados, así que el vector A tiene 90 grados. Siempre que no se lo indique en el ángulo, es que es un ángulo 0, 90, 180, 270, de acuerdo a la posición donde quede este vector. En este caso esto indica 90 grados. Si este vector estuviese aquí exactamente sería 180. Si quedara aquí sería 270. O si quedara en esta línea horizontal sería 0 grados. Espero que haya comprendido eso para futuros problemas que usted va a tener que resolver. Vamos a dar inicio entonces, ya una vez explicado este diagrama, que es importantísimo, ya que esta es la
la idea principal para poder pasar a la siguiente etapa que ahorita voy a explicar. Una vez que ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, que es el que indiqué en la parte inferior izquierda de la pizarra, entonces voy a pasar a hacer la tabla, que es una tabla resumen, que a mí me gusta hacer así estos vectores, ya que facilita mucho el espacio y la economía de ustedes mismos en el cuaderno. Entonces, ¿qué debe llevar este cuadro? La primera columna representa el vector, el ángulo la segunda, la tercera la componente horizontal y la cuarta columna la componente vertical, perdón. Una vez que ya tengo claras las columnas que voy a utilizar en esa tabla, vamos a llenar los espacios donde dice vector. ¿Cuántos vectores yo tengo en el diagrama? Pues aquí me enfoco que tengo 3, A, B y C. Esos vectores aquí los coloco con las cantidades respectivas. Mire, 600 A, 400 B y el vector C, que es 500. Ya lo indiqué. ¿De dónde lo saqué? Del plano cartesiano que anteriormente había dibujado, el diagrama de cuerpo libre. El ángulo, pues cada vector les había dicho que es necesario que tenga un ángulo. A no lo tenía, pero lo suponemos que es 90, ya que es un ángulo recto. Y le indiqué. El vector B tiene un ángulo de 20 grados y el vector C tiene un ángulo de 60 grados. Ya estas dos columnas están colocadas. Ahora paso a la siguiente columna, que es la número 3, y en ella voy a hacer uso de estas dos fórmulas. Fx, recuerden que representa componente horizontal, y Fy componente vertical. En esta columna donde dice componente horizontal solo me compete esta fórmula. Fx igual a F coseno de θ. Me preguntará, profesor, ¿y qué pasará? Porque aquí aparece F y yo ahí no tengo F. Bueno, aquí en vez de F vamos a reemplazarla por la letra según el nombre de cada vector. En este caso, el primer vector que voy a trabajar es el vector A. Entonces aquí le voy a llamar AX. Ok, entonces ya habíamos dicho que a este vector le vamos a llamar A, porque aquí le dan el nombre A, y le vamos a denotar como subíndice la letra X, porque vamos a sacar la componente horizontal. Entonces la fórmula que tengo acá la voy a modificar. En vez de la F voy a colocar según el nombre del vector. Vuelvo y repito eso, no me vayan a confundir. En la componente horizontal todas van a llevar X. Lo único que voy a cambiar la letra F por el nombre del vector que en cada uno de ellos yo tengo. A, B y C. Entonces la primera sería AX igual a A coseno de θ, que es aquí como la tengo, si se fijan, ¿verdad? Igualito. Lo único que la F cambió por la letra A, por el vector mismo que estoy utilizando. Ahora voy a reemplazar la letra A. ¿Quién es A? 600, ¿mira? Coseno, que es la función para encontrar la horizontal, y θ, que está representado aquí por el ángulo 90 grados, aquí 90. Mete esto en su calculadora, observando primero que la calculadora tenga la función D. Acuérdese de que si aparecía una D, una R, una G, usted va a tenerlo en la función D, de gradianes, D. Entonces mete esto y le va a dar 0 newton. Listo. Asimismo, voy a calcular todos los demás haciendo primero mi fórmula. Aquí ya dijimos que la fórmula era Fx igual a F coseno. Entonces aquí ahora es Bx igual a B coseno, porque el nombre del vector es B. Reemplace la B, que es 400, y el ángulo, que es 20 grados, que aquí lo teníamos. Mete esto en la calculadora y le da este valor. Lo mismo hace para C, sería Cx igual a C coseno de θ. Vean que es la misma fórmula, lo único que cambiamos las letras de los vectores. C vale 500 y θ vale 60. Mete 500 coseno de 60 grados y le va a dar 250. Ahora aquí hago una pequeña... me detengo un poquito a exponerles una parte que quise dejar al final para podérselos explicar mejor. Fíjense bien. Y tiene que ver con los signos. Luego voy a pasar a la parte de las componentes verticales, pero previo a eso quiero detallar los signos de estos valores que yo obtuve. 0 es neutro, no me detengo en explicar nada, porque neutro es que no puede ser ni positivo ni negativo, ¿ok? Vamos al Bx. El Bx es importante manifestarle el signo, ya que estoy trabajando con ángulo de referencia, entonces yo le voy a indicar el signo acá. ¿Cómo así, profesor? Bueno, viene usted y en este diagrama usted me va a ubicar el Bx. ¿Dónde quedó el Bx? El Bx. Aquí estamos hablando del Bx, mire. Bx. Entonces, en ese Bx va a ser lo siguiente. Si usted observa, el Bx que yo quiero sacar aquí en la tablita, yo debo de poner un signo, ya sea un más o un menos. ¿De qué va a depender? Depende de este vector en cuál X quedó. Este es el vector que yo tengo. Aquí lo estoy... es como la posición donde tengo el marcador. ¿Con cuál de los dos ejes X, o con cuál eje X, mejor dicho, quedó orientado dicho vector, la flechita?
¿Quedó orientada la flechita con respecto al eje X positivo o con el eje X negativo? Fíjese bien. Esta es su flechita de interés. No observe este A, no observe ni C, simplemente nos enfocamos en B. Fíjense para dónde va la flechita con respecto, si es con el eje X negativo o si es con el eje X positivo. ¿Con cuál de los dos creen que está orientada el vector? ¿Para dónde va? ¿Hacia qué lado va? ¿Hacia el derecho o hacia el izquierdo? El derecho, quiero mencionar, es positivo y el izquierdo es negativo. ¿Para dónde va la flechita? Para el lado izquierdo. Creo que lo pueden visualizar. Entonces, si es hacia el lado izquierdo, quiere decir que esa componente es negativa. Y si es negativa, debo de anteponerle a ese valor de 375.88 el signo menos. Eso lo tengo que agregar. Lo dejé al final. Los cálculos ya los hice en función de los datos que yo tengo ahí. ¿Ok? Listo. Ya lo tengo. Lo mismo voy a hacer para CX. Tengo que ver qué signo va a ir acá. Entonces vengo, me voy al diagrama y hago lo mismo. Ya no le importa A, ya no le importa B. Estamos viendo el signo de CX. C. Entonces CX. Entonces yo tengo que ver este vector C. ¿Para dónde va? Recuerden, de acá, del origen hacia la derecha es positivo y si la flechita va de 0 hacia la izquierda es negativo. Entonces, solo es de ver la flechita, miren para dónde va, hacia qué lado de X va orientado. ¿Está en el lado derecho o en el lado izquierdo? Bueno, yo creo que está en el lado izquierdo la flechita. Entonces, si está en el lado izquierdo, quiere decir que la componente horizontal es negativa. Entonces, aquí también tuve que haberle agregado el signo menos. Y una vez que yo agregué los signos, viene usted y va a sacar su calculadora y me va a hacer la suma algebraica. Cuando digo suma algebraica es que va a meter los signos correspondientes de las cantidades que tengo acá. 0 menos 375.88 menos 250, lo mete en la calculadora y seguramente le va a dar este valor, pero con el signo negativo. ¿Ok? Menos 625.88 es el valor que le va a quedar. Ya una vez expuesto la componente horizontal, ahora sí me voy a referir a la componente vertical. Continuando con las componentes verticales, voy a hacer lo mismo, nada más que si ustedes ven la diferencia entre la componente horizontal y la componente vertical, radica en que aquí en vez de coseno, ahora es seno, pero es la misma fórmula prácticamente. Miren ustedes, f y es igual a f seno de teta, las mismas variables, pero en vez de coseno, seno. Recuerden que en vez de f voy a cambiarlos por los nombres de los vectores que ya tengo en la tablita. Entonces aquí sería AY igual a seno de teta. Cambiamos la A por el valor que ya tenemos en la tablita, que es 600, por el seno de 90. En otras palabras, lo mismo que esto, nada más que aquí es con coseno y aquí es con seno. Así de sencillo. Mete esto en la calculadora y le da 600. Luego vamos a ver el signo, ¿ok? Primero vamos a calcularlas todas. AY es 600. Voy con BY. BY, la fórmula sería B seno de teta, en el cual reemplace usted la B, que es 400, por el seno de 20 grados, que es el valor que teníamos acá. Lo mete en la calculadora y le queda 136.81. Lo mismo hace con CY. C por el seno de teta, C siendo 500 y seno de 60, porque aquí tengo 60 grados. Lo mete en la calculadora y le da 433.01. Esos valores que yo obtuve como componentes verticales, jóvenes, hay que denotarles el signo a cada uno de ellos para poder estar claros a la hora de hacer la suma algebraica. Y voy a empezar con el AY. AY es 600, no era 0 aquí, que 0 ya les dije que era neutro, por eso no le puse ni más ni menos. Pero este sí, ¿verdad? Hay que denotarle el signo. Vamos a ver qué signo le corresponde. Recuerde que es AY. A. Me interesa el vector A, pero con la posición Y. Vamos a ver. Este es mi diagrama de cuerpo libre. Estoy en el vector B. Aquí ya no me fijo a la derecha ni a la izquierda, sino que me voy a fijar en este vector. En estos dos no se fija, ¿ok? Solo se va a fijar en el A. Miren la flechita. ¿Para dónde va? Aquí se tiene que fijar que cuando vayamos a sacar el AY, el BY y el CY, es que puede ir hacia arriba o hacia abajo. Si el vector va hacia arriba es positivo y si el vector va hacia abajo es negativo. Entonces, si usted observa, mire, y le digo, obsérvela nada más, esta flechita que representa A, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo?
Yo creo que es sentido común que va hacia arriba. Y si va para arriba, entendemos que lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Entonces este sería positivo. Por tanto, a este vector tendría que añadirle el signo más. Que hay unos que lo colocan y otros que no, porque se sobreentiende que ahí es más, ¿verdad? Pero yo lo voy a agregar igual. Ahí está el signo más. Hago lo mismo con BY. Ya lo habíamos calculado. Voy a ver el signo nada más de BY. BY, B. Recuerden, B. Venimos acá. Me interesa el vector B. Es este de aquí. Este es mi vector B. Y solo analizo. Esta es mi línea de referencia. De aquí, si el vector va para arriba, es positivo. Y si el vector va para abajo, es negativo. Yo creo que si esta es mi línea imaginaria y me dicen para dónde ves el vector, para arriba o para abajo, yo sobreentiendo que está por arriba de esta línea, está por arriba, entonces es positivo. BY también sería positivo. Entonces agregamos el signo más ahí y sigo. Ahora voy con el CY. ¿Qué signo tendría? Vamos a ver. CY, me interesa este vector C. Aquí está mi línea de referencia y veo CY, si va para arriba el vector o va para abajo. Yo creo que aquí es bien claro que el vector C va hacia abajo, entonces debería ser negativa la componente vertical Y. Y luego viene usted con su calculadora y me va a hacer la suma algebraica de todos estos vectores. 600 más 136.81 menos 433.01. Si hace esta operación de estos tres números, le va a dar positivo 303.80. Hágalo y va a ver. Positivo. Una vez que ya tengo eso, jóvenes, viene la otra parte casi final. ¿Ya? Si ustedes ven, ya encontré mi RX y mi RY. Y ambos tienen un signo propio de cada uno de ellos. Ya cuando encontré mi RX y mi RY, ahora viene y va a encontrar a través de la formulita número 3 la resultante, que es lo que me están preguntando acá, la fuerza resultante, o sea, la R, mire. Y esta R dice que es igual a la raíz cuadrada de RX al cuadrado más RY al cuadrado, que es esta, mire que tengo acá, es la mismita, copié y pegué. Una vez que ya tengo mi fórmula descrita, pues sustituya, ya tiene el RX y el RY, reemplácelos acá. Se preguntará, ¿y por qué aquí los puso positivos, profesor? Porque recuerde que son valores absolutos y los valores absolutos son siempre positivos. Sin importar qué signo vaya aquí, como va al cuadrado, yo sé que va a salir siempre positivo, ¿verdad? Entonces, aquí el signo solo corresponde para sacar las coordenadas al final cuando le vaya a dar la respuesta, nada más. Entonces aquí yo pongo 625.88, si le quiere colocar el menos acá, siempre y cuando vaya entre paréntesis, lo puede hacer. Yo decidí no colocarlo porque yo sé que todo número positivo o negativo al cuadrado me da lo mismo positivo, ¿ya? Entonces, si quiere ponerlo, póngalo, si es que se va a equivocar. Menos 625.88 lo puede colocar al cuadrado, más 303.80 al cuadrado. Mete solo lo de adentro, sin el radical, en la calculadora y le va a quedar 484.020.21. Le saca la raíz cuadrada a ese sin importar que sea decimal, me da dos cifras decimales, fixé la calculadora a dos cifras y ahí vamos a tener que la resultante es igual a 695.72. Ya encontré mi resultante, pero todo vector tiene que llevar una magnitud que ya la encontré, también tiene que llevar una dirección que es la que voy a encontrar aquí con la fórmula número 4 que me dice tangente de phi es igual al valor absoluto de RY sobre RX. Y esta fórmula que estoy señalando, vengo y la copio acá. Y una vez copiada voy a reemplazar el RY y el RX. Aquí es obligatorio que sea positivo, ¿verdad? Entonces, el RY tenemos 303.80 y el RX 625.88. Ahí está, positivo, valor absoluto, ¿ok? Luego dividimos esto y colocamos dos cifras significativas después del punto, nos da 0.49 aproximadamente. Y luego recuerden cómo despejamos para el ángulo que nos está indicando phi, ¿verdad? Este tangente pasa como una tangente inversa de 0.49. Espero que lo sepan meter en la calculadora como segunda función y la función tangente. Y ya cuando metamos esto nos va a dar 26.10 grados. Me dirá, ¿ya terminamos? Sí, prácticamente ya terminamos. Solo queda el cierre ya del problema. Porque recuerde que hay que darle una coordenada. Una coordenada a este vector R. El R ya tengo la resultante. Ya tengo el ángulo. Pero me faltan las coordenadas. ¿Cómo así las coordenadas, profesor?
usted con esas RX y el RY va a darme coordenadas, si va con el sureste, si va al noreste, si va al noroeste y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer un plano cartesiano con las coordenadas que nosotros sabemos, con las coordenadas polares, norte, sur, este y oeste, y vamos a indicar en ella hacia dónde va cada una de las componentes. Vamos a ver.